Hola, querida y apreciable audiencia, espero que estén bendecidos. Sé que son tiempos difíciles, son tiempos muy duros, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, pero también sé que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso y que Él no nos abandona y está en medio de nuestras tribulaciones para fortalecernos. Vamos a iniciar con una breve oración y después empezaremos con el estudio. Padre bendito, gracias te doy, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra, por tu enseñanza, por habernos escogido, Señor, y hacernos hijos tuyos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también te doy, Padre Santo, por la presencia divina de tu Espíritu Santo que está con nosotros. En estos momentos, Señor, yo te pongo este tiempo en tus manos y que sea, Señor, tu palabra la que nos guíe y que sea tu Espíritu Santo la que traiga revelación, Señor, enseñanza a la vida, Señor, de mis hermanos, a mi vida y a todo aquel, Señor, que duda de ti, Señor, duda de que tú eres un Dios real, Señor, que duda de tu existencia. Padre, yo te pongo este tiempo en tus manos y bendice a cada persona, Señor, que escuche esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y acompañada de tu Espíritu Santo, Señor, te decimos amén. Amén. Ah, bueno, pues vamos a, a empezar el estudio, pero yo quisiera primero entrar con el tema de lo que es una atalaya. De acuerdo al diccionario, atalaya, de acuerdo al diccionario, dice que es una torre en lugar muy alto para vigilar, o sea, es la altura de la que se descubre mucho espacio, ya sea de tierra o de mar, ¿sí? Y el atalayar significa, es la persona que está arriba de esa torre vigilando desde una altura, observando para observar o para acechar, ¿verdad? Este, ¿Qué es acechar? Acechar es observar, vigilar cautelosamente con algún propósito, ¿no? O sea, es por ejemplo, un ejemplo es acechar al enemigo, ¿verdad? O también significa amenazar. Pero eso es lo que significa en el diccionario lo que es una atalaya y una atalayar, ¿verdad? También voy a decir qué significa centinela. Centinela significa soldado que hace guardia en un sitio, persona que vigila. Entonces, este, esto es lo que es atalaya y atalayar es de acuerdo al diccionario, pero lo que es en la Biblia, lo que es en la Biblia es la persona que tiene que estar vigilando, igual, ¿verdad? Muchas veces se subía en la torre y vigilaba, pero también es la persona que tiene conocimiento de Dios y la persona que tiene conocimiento de Dios tiene la obligación de enseñar y, y hablar de Dios y decirle a las personas en el peligro en el que se encuentra el ser humano y se le da la oportunidad de que con esa enseñanza la persona puede cambiar su estilo de vida o puede continuar siendo la misma persona. Entonces, esto es lo primero con lo que yo quiero empezar, ¿no? Entonces, yo quiero leer el deber de la atalaya, que nosotros lo podemos encontrar en Ezequiel 3, del 16 al 21. Y yo quiero que nosotros conozcamos de esto, hermanos, porque es importante la responsabilidad en lo que nosotros como cristianos ya nos encontramos. O sea, nosotros uh, tenemos que ser personas que um, podemos ministrar a otras personas, podemos enseñar a otras personas, podemos ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces, vamos a leer Ezequiel 3 del 16 al 21.
Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hasta aquí, hermanos, está hablando de la persona que no conoce de Dios, de la persona que anda en malos pasos, que anda en malos caminos, ¿sí? Dios le da una responsabilidad a la persona que conoce y le dice, ok, si tú no lo amonestas a esta persona que está mal, dice, y él no se aparta de su mal camino, dice que su sangre la demandará de tu mano, o sea, de nosotros, de la persona, ¿sí? De la persona que tiene conocimiento y que a veces se queda callada la boca y hay veces, muchas veces dice, no, pues yo mejor no hablo y así estoy tranquila y no me meto en problemas. Pero la persona que conoce de Dios tiene que saber enseñar a otras personas, ¿sí? Entonces, hasta aquí dice, si él se convierte, dice, tú lo amonestarás, en el 18 dice, cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Entonces vemos, hermanos, que es una responsabilidad, hermanos, cuando uno calla para no hablarle a las personas, ¿sí? Ok. Ahora, hasta aquí y también dice la palabra de Dios que si el impío tú le hablas pero no se convierte, pues ya eso va a ser responsabilidad de la persona, o sea, del impío, ¿sí? Entonces, hasta el 19, ahí termina lo del impío. Pero en el 20 y 21 dice, si el justo se apartase de su injusticia e hiciese maldad y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestases para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces, vemos que esta es una responsabilidad, hermanos, el que se le tiene que hablar tanto a la persona que no es justa como al justo, ¿verdad? Y dependiendo, si ellos se arrepienten, entonces Dios a nosotros nos libra de esa responsabilidad. Pero si uno no le habla sabiendo que tenemos que hablarle, entonces dice que su sangre nos las demandará, ya sea del justo o del injusto, ¿ok? Entonces, yo veo que, por ejemplo, en las iglesias muchas veces la gente se ofende porque se corrige o porque se dice esto está mal, esto no es bíblico, pero es que la persona, por ejemplo, los pastores, los ministros, las personas que enseñan, tienen la responsabilidad de corregir a la persona y de decirle, ¿sabes qué? No está bien tu vida o ¿sabes qué? Cambia. Y como dice la palabra de Dios, si tú no la amonestas, entonces la sangre, él morirá, pero su sangre va a depender de ti. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver el deber de la atalaya. Eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 3. Vamos a leer del 16. Ezequiel 33, Ezequiel 36, del 1 al 9, ¿sí? Ese es el deber de la atalaya, ¿sí? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, a vigilar,
y él viniere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto para atalaya la casa de Israel, y oiréis las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. Entonces, miren, aquí vemos que todo creyente, toda persona que sabe de Dios y que puede ministrar a otra persona y que puede corregir a una persona, entonces amonestarlo, ¿sí? Entonces decirle, ¿sabes qué? Aunque seas justo, pero hay cosas como justo no están las correctas, no estás haciendo bien tu vida, ¿sí? Tenemos que corregir, y yo veo que hermanos se ofenden, pero tampoco se tienen que ofender, porque esa es la responsabilidad que Dios le dio al atalaya, o sea, a la persona que conoce, a tu pastor, al ministro, a la persona que esté al frente de tu iglesia. Entonces, tiene que haber un respeto por la persona que esté enfrente. Obvio, la persona tiene que corregir y enseñar a la gente de acuerdo a la palabra, no es a su experiencia, no es a que yo pienso, o sea, es de acuerdo a la palabra, porque el atalaya tiene una responsabilidad de corregir, y si no corrige, también tiene una responsabilidad que dice que Dios demandará su sangre de la persona, dice su sangre de esta persona que se desvió, que se echó a perder, dice, si la persona dice, va a morir, pero la sangre yo te la voy a demandar de ti, porque tú conocías y tú sabías que tenías que hablar, ¿ok? Entonces, hermanos, yo creo que en estos tiempos, la persona, hermanos, que conoce de Dios tiene que enseñarle a la gente que los tiempos ya son muy peligrosos, no podemos callar, ya no podemos estar ministrando de una manera tranquilamente a la gente cuando estamos viendo muchas cosas que están pasando alrededor de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esa es una, que tengan conocimiento de lo que es una atalaya, y como Dios nos da esa responsabilidad de ser atalayas, entonces yo creo que yo tengo la responsabilidad de ser sinceras y de hablarle esta palabra que muy poco se ha escuchado, y que el cristiano tiene que saber que lo que vendrá a futuro, lo que Dios ha determinado para el futuro, ¿sí? Entonces, también quiero decirles que hay una característica de Dios que dice Deuteronomios 4:28, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una de las características de nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando el ser humano lo hace enojar, dice que su ira se enciende, ¿sí? Se enciende, se molesta, ¿verdad? Pero su característica es fuego. Una de las características es fuego, ¿sí? Ok, entonces, ahorita yo les voy a enseñar, vamos a conocer la otra parte de Dios. Hemos conocido mucho de nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido mucho del Espíritu Santo, hemos conocido muchas cosas de Dios. La verdad es que nos falta, la verdad es que no sabemos nada, ¿sí? Pero poco a poco, a través del Espíritu Santo que nos ministra, nos va revelando la palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver, el tema de hoy es el día de la venganza.
de nuestro Dios. Así se llama así se llama el tema, el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, yo quiero leer en Isaías 34, vamos a leer Isaías 34 del 1 al 8. Dice, la ira de Jehová contra las naciones. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollará los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Dice, llena está, perdón, voy a poner mis lentes. Dice, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución, el pleito de Sión. Vemos, hermanos, que Dios está diciendo en esta enseñanza que es de Isaías, vamos a leer 1 y 2, dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Vemos que en el 8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Esto es, hermanos, cómo les ministraban al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, va a haber un día de venganza de Jehová. En Isaías 61, del 1 al 3, dice, esto lo decía el profeta Isaías, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria mía. Miren, hermanos, en el Isaías 61:2 dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Esto es lo que profetizaba Isaías, hermano. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo también vino a hablar, a predicarnos, a enseñarnos, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Sí? ¿De quién se va a vengar Dios? O sea, ¿por qué va a haber ese día? Porque Dios va a tomar venganza de todo aquel que lo rechazó a nuestro Señor Jesucristo, de todo aquel que no creyó en Él, que no obedeció su palabra, que a lo mejor se le ministró y nunca quiso aceptar nada de Dios, de aquel hermano que llega a la iglesia pues a estar jugando, ¿no? O sea, un domingo va, un domingo no va, hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas, de toda esta gente, hermanos, que nunca tomó en serio y con responsabilidad
la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de toda esta gente que lo menospreció, de toda esta gente que se burló de él, de toda esta gente que también se da el lujo de decir, soy ateo, yo no creo en Dios, ¿no? Pero lo raro es que dicen, soy ateo, no creo en Dios, pero lo mencionan. Entonces, yo pienso que una persona que de verdad no cree en nada, pues no comenta nada tampoco. Ese es mi punto, ¿no? Porque la verdad es que pues se dicen ser ateos, pero siempre están en esta lucha de que yo no soy ateo y siento como que es una lucha interna entre las personas que siempre están mencionando el no ser ateos, ¿no? Bueno, pero bueno, ese es otro punto. Entonces vemos, hermanos, que en Isaías también dice que él vino a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Entonces vemos que Isaías también nos anuncia que va a ser un día de venganza de nuestro Dios, ¿sí? Joel 2:30 y 31 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, Joel nos está dando unas pistas, hermanos, donde dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, ¿sí? Sangre y fuego y columnas de humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice que él dará prodigios, ¿verdad? Antes de que venga este día, este tiempo. ¿Qué es prodigio? Dice, prodigio significa un suceso extraordinario, ¿sí? Excelente, ¿sí? Algo maravilloso, un milagro también puede ser. Pero dice que sucesos extraordinarios. Yo creo que en estos tiempos ya nosotros como humanos estamos viendo muchas cosas impactantes. Todo lo que se está haciendo a través del sol y el sol y la luna, todo lo que se está viendo en el cielo. Dice que sangre y fuego. Cuando usted busca en el YouTube volcanes en erupción, usted está viendo cómo pareciera mares de ríos de fuego descendiendo a la tierra, o sea, saliendo del volcán pero descendiendo a tierra. Entonces, Joel nos está dando esta enseñanza de decir sangre y fuego y columnas de humo. Entonces vemos que estas erupciones, porque no nada más en tierra de los volcanes están las erupciones. Si usted se buscar en YouTube erupciones de volcanes en el mar, usted se va a dar cuenta lo impactante y lo impresionante que es ver cómo el fuego, o sea, sale del medio del mar, del agua. O sea, es una cosa impactante. Es como son prodigios, sucesos extraordinarios, hermanos. Da miedo, da terror, pero cuando usted lo mira, usted dice, wow, ¿qué es esto? O sea, se ve como una maravilla, se ve algo hermoso, hermanos, pero también algo en el que ya nosotros como cristianos tenemos que tener ya mucho cuidado. Tenemos, como se dice, andar con pies de plomo, mirando dónde pisamos, mirando dónde nos puede robar Satanás, porque miren, hermanos, se están presentando tantas cosas, que piense la gente que es bendición. Más adelante yo les voy a explicar, ¿sí? Quiero terminar con la enseñanza y poder explicarles un poquito más, porque nosotros ya tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ok, entonces ya vimos que Joel nos está diciendo a prodigios, ¿sí? Y cuando usted, por ejemplo, si usted busca los hoyos en la tierra en el YouTube, son unos hoyos increíbles que a unos científicos están asombrados de cuán bien está hecho un círculo, un inmenso círculo en la tierra, y no nada más esa es una parte, es en muchas partes. O sea, en muchas partes del mundo, estos tremendos agujeros que se están haciendo en la tierra. Estamos viendo cómo la tierra se está
se está separando de partes, ¿me entienden, hermanos? Yo creo que ya son tiempos muy peligrosos. Estamos viendo la naturaleza, estamos viendo ¿cómo se llama? Los glaciares, cómo se están desbaratando. Son tantas cosas, hermanos, que ya está pasando. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener esta enseñanza, porque nosotros tenemos que ser atalayas para nuestras familias, para nuestras amistades, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo será este día? Isaías 66, vamos, y 15 y 16 vamos a leerlo, porque ahorita unos profetas nos van a ir diciendo más, nos van a decir lo que ellos profetizaron, cómo se lo profetizaron al pueblo de Israel, antes en el Antiguo Testamento. Dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vemos, hermanos, que Isaías 66, 15 y 16 dice que él vendrá con fuego y carros como torbellinos para descargar su ira con furor. Dice que viene en reprensión de llama de fuego, hermanos. Dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Entonces vemos, hermanos, que Dios vendrá a hacer su día de venganza en la tierra, ¿sí? Vamos a ver Malaquías 4, del 1 al 6. Y Malaquías nos dice el advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, vemos, hermanos, que Malaquías también está profetizando. Si leemos 4:1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá sobre aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dice en el 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dice en el 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Mira, hermanos, los profetas profetizaron que vendrá un día grande y terrible de Dios. Dios tomará venganza de todos aquellos que se han burlado, de todos aquellos que se han apartado aún del Evangelio, que lo conocieron pero que después no quisieron seguirlo. Dios pedirá cuentas a todas estas personas, hermanos, en el día grande, en el día de su venganza, hermanos. La verdad es que tenemos que conocer a Dios en todos los aspectos. Yo creo que el amor de Dios ha sido tan grande, que dio lo mejor de él, que fue a nuestro Señor Jesucristo. A Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo, pero yo creo que al final dijo Dios, no, Abraham no tiene que ser, tengo que ser yo quien sacrifique a mi hijo para demostrarle a la humanidad cuánto los he amado, cuánto los amo, cuánto los deseo. Pero también ese Dios, hermanos, que nunca se quiso honrar, que nunca se quiso,
lo quisieron ver como el verdadero Dios, ¿verdad? Al que lo ofendieron con imágenes, con idolatría, con falsas doctrinas, ¿sí? También vendrá y pedirá cuentas a todas estas personas, porque Él dice que Él no se compara a nadie, ni es semejante a ninguna cosa, hermanos. Entonces, este día, hermanos, está profetizado, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Sí? Yo quiero, hermanos, leerles, y lo voy a tratar de leer lo más rápido por el tiempo, pero en el Antiguo Testamento, cómo se les enseñaba de esta manera. Y yo, hermanos, voy a tratar de leerlo lo más rápido y yo quisiera que ustedes tomaran notas, que en su caso ustedes repasaran esta enseñanza y que saquen lo mejor de esta enseñanza que es a través de los profetas. En este tiempo vamos a leer Ezequiel 7 del 1 al 27. Y vean lo que le decía Ezequiel al pueblo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se ha acercado el día. El que compra no se alegre, y el que venda no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y los cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ella las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraño la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán.
Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y ya habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, esa es la palabra que les ministraban al pueblo de Israel. El fin viene, va a ser un día de tumulto, va a ser un día de lloro, dice. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el 12 dice, el tiempo ha venido, se ha acercado el día, el que compra no se alegre y el que venda no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. ¿Sí? Vemos, hermanos, cómo en esta enseñanza, hermanos, de Ezequiel 7, del 1 al 27, vemos que les están hablando que el fin ya viene sobre ti. Dice que la palabra, que Dios está irado contra todos los ejércitos de las naciones, que Dios está irado con toda la gente, hermanos. Esta es la manera en la que les profetizaban, hermanos, y como dice, va a ser un día de venganza de Dios. Dice que la gente mala será estopa en ese día. ¿Saben qué es una estopa? Es lo que es una tela llena de, pues puede ser de petróleo, de gasolina, entonces la prenden y pues se mantiene prendida. Eso es una estopa. En eso se convertirá el ser humano, hermanos. Eso, el que se ha burlado de Dios, el que no toma en serio la palabra, hermanos, el que a lo mejor conoció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo aceptó, pero no le siguió importando ese amor, esa entrega de nuestro Señor Jesucristo por él. Entonces, va a haber un día de venganza, Señor, del Señor de todo esto, hermanos. Vendrá. Es triste y yo sé que a veces mi enseñanza es dura, pero hermanos, esa es la palabra de Dios. Yo no estoy mintiendo. La palabra de Dios habla. El Espíritu Santo nos ministra y nos enseña, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que nos convence, hermanos. Y yo creo como cristianos, los cristianos tenemos que estar convencidos de que un día vendrá a la tierra, hermanos. Un día vendrá. Y que el día de la venganza de Dios también será ese día, hermanos, porque Él tiene que vengarse de toda aquella gente que no le creyó, que lo menospreció, hermanos. Yo no quiero meter miedos, yo solo quiero que estemos como cristianos sabiendo y conociendo de cómo es el Dios también en la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que mucho amor nos han ministrado, mucha enseñanza nos han dado, pero también tenemos que saber que va a ser un Dios que viene a arreglar cuentas con aquella gente que no supo honrarlo ni supo respetarlo. Ok, esta forma era la forma en la que ministraban al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo a nosotros el apóstol Pedro nos enseñó de esta manera, hermanos. Vamos a irnos a 2 de Pedro 3 y vamos a leer del 1 al 18. Y dice, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los profetas durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Esto ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, escuchen hermanos, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir? ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, esta es la forma en la que Pedro ministra el día del Señor. Nos está diciendo, hermanos, que, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si leemos el 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Entonces, hermanos, Pedro nos está ministrando que todo lo que tú ves en la tierra, edificios, casas, todo, hermanos, todo, dinero, todo, dice que será, todo eso está reservado para el día del Señor, para el día cuando dice, en el 7 se va a leer, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El 10 lo vuelvo a leer nuevamente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas han serán quemados. Mire, hermanos, vemos cómo a nosotros también nos ministran el día del Señor. Ese día del Señor
si la palabra nos ha hecho que Él es como fuego consumidor, entonces, que Él es Él es fuego consumidor, entonces, hermanos, el día de la venganza de Dios va a ser un día donde todo arderá, hermanos, arderá. Dice que nosotros, hermanos, debemos de vivir, dice, dice en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice que nosotros tenemos que guardarnos, hermanos, para que no seamos arrastrados por los gente inicua y nosotros podemos caer de la firmeza, hermanos. También Pablo, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, si sabemos que todas esas cosas van a ser desechas, van a ser destruidas, ¿cómo no vas a cambiar tu estilo de vida? ¿Cómo no vas a ser diferentes? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos está advirtiendo, hermanos, podemos caer de nuestra firmeza. No porque dice yo voy todos los días a la iglesia o yo siempre estoy bien. No, hermanos, podemos caer si nosotros nos dejamos arrastrar por gente que nos pone las cosas fáciles y nos quiere arrastrar a su mundo, a su estilo de vida, hermanos. Yo creo que el cristiano tiene que tener un estilo de vida muy diferente, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Mire, el hombre espiritual tiene que ver las cosas espiritualmente, las cosas del mundo las tiene que ver espiritualmente. Y el hombre carnal ve las cosas como el mundo lo ve. Todo es felicidad, todo es pachanga, todo está bien, todo, hermanos, ¿sí? Miren, estamos en un problema como cristianos, como personas, porque aquí Pablo nos está diciendo, no caigáis, dice, no sea que estamos arrastrados en el 17 por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire, la palabra de Dios dice que este día de venganza será de fuego, ¿sí? Entonces, yo digo, el espiritual tiene que ver las cosas espiritualmente y yo les voy a dar un ejemplo. Yo les decía, miren, en el sexenio del presidente Obama, él hablaba mucho de las explosiones, ¿cómo se llama? Del sol, ¿no? Explosiones solares. Entonces, eso fue hace como, ¿qué será? Pues como 4 años más o menos cuando él empezó a dar su tema de las explosiones solares. Entonces, salió una vez en la noticia de que una madre había dejado un tenis en su camioneta, de esos tenis que tienen luces. Entonces, hubo una descarga solar, ¿sí? Entonces dice que llegó mucha energía y fue cuando hubo mucho reporte de computadoras que se incendiaron esa vez, o sea, explotaron las computadoras y esa ocasión de ese tenis que explotó en el carro, pues se prendió la camioneta. Entonces, cuando uno ve las cosas espiritualmente, por ejemplo, la gente dice, oh, está padrísimo todo lo que está inventando. Sí, Dios dijo que la ciencia aumentaría, pero hay veces la ciencia nos puede ayudar o nos puede afectar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Las casas, lo que están haciendo con la forma de adquirir la luz es a través de
paneles solares, ¿sí? Los que captan la energía y se supone que se alimentan del sol, ¿sí? Pero si esto pasó con un tenis y esto ha pasado con la batería de una computadora, imagínese cuando esos paneles estén cargados de energía y Dios no lo quiera y el sol vuelva a hacer esto. Yo sé y yo creo que Dios es el que tiene el poder de mandar fuego del cielo, ¿sí? Pero mire, todo el mismo ser humano se está enredando en su misma telaraña, porque yo veo que cada vez se está viviendo más los paneles en las casas, ¿sí? Pero si el sol tiene su actividad como la de hacer su, su, sus explosiones y eso genera descargas, entonces se imagina la cantidad que va a haber en esto. Si usted se mete al YouTube, ¿sí? Y por ejemplo, usted busca vehículos eléctricos en llamas, motores, ¿sí? Si ustedes busca esto en YouTube, usted se va a dar cuenta cómo los carros eléctricos que ahorita que va a ser la moda. Entonces, ve usted cómo se prende, es una cosa increíble y es como dice el reportaje, mira, los bomberos no pueden apagar este tipo de incendio en esos carros porque el agua no puede apagar. Eso ya contiene otras cosas que el agua no lo puede apagar. Entonces, miren, hermanos, todo eso se está preparando. Todo esto se está preparando, ¿sí? Porque nada más con una descarga, lo que pasó hace 4 o 5 años atrás, se imagina ya con esto arriba de las casas. Se imagina los carros. Usted busque, investigue, por favor, investigue cómo esto se prende y cómo es bien difícil de apagar. Entonces, yo sé, Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero también el ser humano está haciendo y provocando cosas para que esto arda más bonito. A lo mejor soy muy fría y soy muy cruda, pero ¿saben qué? Esa es la verdad. Y eso está profetizado por Dios. Dios, su día de venganza va a ser a través del fuego. ¿Sí, hermano? Entonces, yo creo que como cristianos tenemos ya que andar como con pies de plomo. Yo creo que como cristianos tenemos que enderezar nuestros caminos y cambiar nuestro estilo de vida. Ya no es tiempo ahorita, hermanos, de nosotros poder vivir como vivíamos antes. Ya no, hermanos. Ya ahorita es un tiempo de decir, cambiemos porque esto, hermanos, yo creo que las señales, Dios ya mandó las señales por cielo, por tierra, por mar, por aire. Vemos estos lluvias, estos vientos, hermanos, tan destructores. Yo creo que ya más señales, hermanos. De verdad, si no te has vuelto sensible a por esto que estamos viendo, entonces, híjoles, entonces ya tenemos el corazón de piedra. Tenemos que ver, hermanos, que Dios ya está trabajando, hermanos. Primero, hermanos, para que el ser humano tenga la oportunidad de poderse arrepentir. Nos queda un poquito de tiempo, hermanos. Ya no hay mucho tiempo. Decía el profeta, el fin viene, el fin viene. Y una vez que la iglesia sea levantada, hermanos, una vez, si no es que ya entramos a la tribulación, solo van a ser 7 años, hermanos. No hay más tiempo para el mundo, a excepción del milenio, pero eso va a ser muy diferente de esto. Pero sabe que el fin viene, el fin viene. El fin se le acerca a la humanidad. Yo quiero preguntarles a ustedes,
cuando ustedes vean 52 volcanes haciendo erupción en tierra y en mar. Yo quiero que ustedes vean cómo el mar se está metiendo ya en la tierra. Yo quiero que vean los glaciares, cómo se están deshaciendo. Yo quiero que ustedes busquen cómo está esta epidemia, la mortandad grande de esta epidemia. Yo quiero que ustedes busquen cómo la tierra se está abriendo en los países. Mi pregunta es, ¿ustedes piensan que de verdad algún gobierno, algún presidente va a poder detener esto? ¿Va a poder corregir esto? Bueno, ni rellenando la tierra lo podrán corregir, hermanos. Ni queriendo tapar esos hoyos, no podrán corregir, hermanos. Tenemos que estar conscientes ya y como cristianos ver en qué tiempo ya estamos viviendo. Tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios y tenemos que aprender como cristianos ver las cosas espiritualmente. Si el mundo las quiere ver con su espíritu carnal y su mente carnal, pues no podemos hacer nada, hermanos, porque mucho se les ha hablado, mucho se les ha dicho, pero hermanos, también hermanos, yo creo que ya es un tiempo donde si tú quieres salvar tu alma y tú quieres estar con Dios y estar en la eternidad con Dios, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Mire, hermanos, yo se los he dicho muchas veces, pero esto ya es los pocos últimos tiempos donde limpia tu alma, limpia tu corazón, sana, perdona. Y si tienes que ir a humillarte ante alguien, tienes que ir a hacerlo. Y si tienes que buscar el perdón de alguien, tienes que ir a pedir el perdón, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que viene por una iglesia limpia y resplandeciente. Nadie va a poder entrar con un odio o con un deseo de sed de venganza al cielo. Si el que lo tuvo lo sacaron. No es que dice que ha sido condenado por todas esas actitudes tan feas y tan negativas. Porque dice que quería ser como Dios, quería compararse a Dios, quería ser Dios, quería sentarse en su trono. Entonces, hermanos, tenemos que entender que los tiempos ya están bien cerca y que de nosotros va a depender estar con Dios. ¿Sí? Busquen en el YouTube explosiones solares. Busquen información acerca de los paneles solares. ¿Sí? Ok. Pues continuamos con el estudio, hermanos, y que Dios nos dé sabiduría y que podamos nosotros entender su palabra. Proverbios 11:14 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de ira, mas la justicia librará de muerte. No aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Ezequiel 7:19, arrojarán sus platas en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá libraros en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni se llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Miren, hermanos, Proverbios dice que ni tus riquezas, ni tus posesiones, ni lo que hayas logrado, tus metas, tus profesiones, tus carros, tu dinero, tus joyas, tu oro, tu plata, nada te va a poder librar en el día de la ira de Jehová. Solo lo único que te puede librar va a ser la justicia, hermanos. Más dice Proverbios 11:4, no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Lo único que te puede librar en ese día, hermanos, es la justicia que tú hayas hecho.
lo único justo que tú hayas hecho. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo dijo, justicia, juicio y misericordia quiero. Es lo único que Dios nos está pidiendo. Nuestro Señor Jesucristo, justicia, juicio y misericordia quiero, hermanos. Y aquí Proverbios dice que lo único que te puede librar de la ira de ese día es tu justicia. Nada más, hermanos. Yo espero que como hermanos seamos levantados, hermanos. Pero si sigues en tu necedad de yo no perdono, si sigues en tu necedad de a mí no me importa, a mí no me cae, yo no lo quiero, yo no perdono, yo no le hago daño, pero tampoco le hago bien, pero lo tienes aquí en tu corazón, entonces Dios va a venir a pedir cuentas, ¿sí? Yo espero que Dios, nuestro Señor Jesucristo nos levante y nos libre de las cosas que vendrán a este mundo, hermanos. Porque sí, se empieza ya a ver cómo, por ejemplo, países están ya necesitando agua, ya están hablando de sequía, ¿sí? Ya están hablando, por ejemplo, ellos dicen, ok, la pandemia ya está. Yo se los dije la otra vez, la pandemia no se va a quitar, hermanos. Al contrario, va a venir cosas peores, ¿sí? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y su palabra de Dios se tiene que cumplir. Leímos, antes habíamos leído Ezequiel 7:19 y también ahorita lo volví a poner porque dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrán libraros en el día del furor de Jehová, no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Dice que ni su oro ni su plata los podrá salvar. ¿Y saben qué, hermanos? Dice que eso también ha sido tropiezo para hacer maldad, hermanos. Porque la gente codicea, cuando la gente quiere más, no les importa robar, o sea, no les importa hacer la maldad para obtener esas riquezas. Entonces, hermanos, la palabra es clara, hermanos. Va a haber un día de venganza, va a haber un día donde Dios, hermanos, hará venganza de todos ellos. Por eso es importante estar bien con Dios. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, quién es el que va a ejecutar este día de venganza, porque Dios tiene a la persona indicada para que Él venga a hacer este día de venganza, hermanos. ¿Sí? Este día, hermanos, vamos a leer cómo Isaías lo describe. Pero vamos a ver cómo Apocalipsis nos da la respuesta. En Isaías 63, del 1 al 6, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tus vestidos y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Mire, el profeta Isaías en el 1 y 2 dice, ¿quién es este que viene de donde Bosra, vestido de rojo? Este hermoso
en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y contesta, he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con ira y los hallé en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miren, hermanos, dice que Isaías lo ve y le dice, ¿por qué están rojos tus vestidos? ¿Por qué están salpicados? ¿Sí? Y dice, ¿por qué están rojos tus vestidos y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Mire, Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis nos da la respuesta, hermanos, que él es el que viene, hermanos. En el 13 dice, en Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías le decía, tus vestidos son rojos, como si hubieras pisado el lagar del vino. Pero aquí vemos, hermanos, que dice que él viene y pisa el lagar del vino. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese Señor al que tenemos que honrar y tenemos que verlo como un Dios, como un hijo, como un hermano, como un amigo, hermanos. Él es el que vendrá a hacer justicia para él, para que este día se haga una realidad, hermanos. Es difícil, es duro, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. No me da alegría, me da tristeza. Y yo creo que si hay alguien aquí que aún no ha estado en serio con Dios, yo creo que es tiempo para que se ponga a cuentas con Dios, pida perdón. Todavía hay oportunidad, hermanos, pero ya, como decía el profeta, el fin viene, hermanos. Yo quiero leerles, hermanos, porque yo quiero que nos quede bien claro lo que Jesús comentó. En Mateo 21, 42 al 44 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Miren, hermanos, Jesucristo les dice, oye, ustedes nunca escucharon que los edificadores que desecharon la piedra, esa piedra ha venido a ser cabeza de ángulo. Esa piedra, hermanos, se refiere a él, porque él dice que él es la Biblia, la palabra de Dios, dice que es la piedra angular.
Entonces, los que conocen de construcción, los que conocen de arquitectura, saben que la piedra angular es la que soporta, es la piedra principal de una construcción y es la que va a soportar todo el peso. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular y que es la que Él soportó todo el peso de nuestros pecados, de nuestra maldad. Por eso es la piedra angular, hermanos. ¿Sí? Por eso Él es el que va también a hacer cuentas en el día del día de Jehová. ¿Sí? Pero mire, 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Saben qué? Aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos, ¿sabes qué? Pues ahora el reino de Dios va a ser quitado a ustedes y va a ser dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabe quién es esa gente? Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer frutos para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los atalayas. Nosotros somos los que tenemos que hablar y decirle a la gente, están en peligro. Si no cambian, sus almas, sus vidas están en peligro, su vida eterna está en peligro. ¿Sí? Entonces Dios nos da la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío, esa responsabilidad nos las transmite a nosotros, a gente que produzca, a los gentiles, a nosotros, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que callar, por eso nosotros tenemos que enseñar, por eso nosotros tenemos que decirles a la gente, el fin viene, el día de la venganza de nuestro Dios viene sobre aquellos que se han burlado del evangelio, sobre aquellos que no quisieron andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, sobre aquellos que los despreciaron y que no creyeron que es un Dios real, un Dios vivo, ¿sí? Y en el 44, hermanos, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Mira, hermanos, dice que el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Cuando una persona se le ministra al Señor Jesucristo, su reacción es, si el Espíritu Santo le dio convencimiento de pecado, entonces la persona viene, llora, se humilla, pide perdón, acepta a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es ahí cuando dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Entonces, esta persona cayó en esa piedra y es quebrantado. Por eso la persona llora, por eso la persona se arrepiente, por eso la persona pide perdón, ¿sí? Y es perdonado. Pero después dice, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué es desmenuzar? Dice, es dividir en pequeños trozos o examinar minuciosamente, sí, minuciosamente. O sea, desmenuzar es que nuestro Señor Jesucristo, si Él cae sobre ti, olvídate, que es lo que vendrá a pasar en el día de la venganza de Dios. O sea, no va a tener, si nos amó tanto y se entregó por nosotros, también no va a tener misericordia para el que no quiso apartarse del pecado, para aquella persona que no quiso una vida con Dios. Y si fue cristiano, pues peor, porque si se alejó de Dios y de Cristo, entonces, hermanos, pues eso significa que lo despreció también, ¿sí? Entonces, Dios vendrá y hará cuentas en su día. Ok. Yo quiero leer esta parte, porque esta parte es la que el cristiano tiene que tener bien clara en su vida. Vamos a leer Mateo 24, del 36 al 42. ¿Sí? Bueno, pero antes de leer esto, yo quiero, porque creo que yo ya lo di una vez, una vez aquí está, en un estudio, pero yo quiero volver a recordar. Cuando a nuestro Señor Jesucristo
Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de las señales antes del fin, en el 24:3 dice, y estando sentado, Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. O sea, aquí ellos le están haciendo dos preguntas. Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Sí? Ellos le hacen dos preguntas. ¿Cuándo será el día de tu venida qué señales habrá perdón, qué señales habrá? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, le hacen dos preguntas. Cuando usted lee esto, miren, hermanos, es que es lo que yo les digo, la Biblia es un misterio, pero sus dos respuestas están intercaladas, hermano. Tenemos que tener mucha paciencia para saber diferenciar cuál es cuando sea el fin, cuando Dios está hablando, cuando Dios le da la respuesta de su venida y del fin del mundo, ¿ok? Entonces, esas dos respuestas están intercaladas, ¿sí? Ok, acuérdense. Le hacen a nuestro Señor Jesucristo dos preguntas. Entonces, yo quiero leer en Mateo 24, del 36, al 42. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir el Señor. Entonces vemos, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que va a ser como en los días de Noé, ¿verdad? Pero Él les explica. Dice, entonces estándose en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir el Señor. Entonces, esta parte es la parte del rapto, porque en el rapto dice que la gente va a desaparecer, y es lo que se tiene que cumplir, que uno será tomado, otro será dejado, uno será en el campo, ¿sí? Entonces, esa es parte del rapto, de cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia en las nubes y se queda en el aire, ¿sí? Nosotros lo alcanzaremos, ¿ok? Pero, miren, hermanos, ¿por qué toco este tema? Los gobiernos están diciendo que se va a volver a la normalidad, ya no va a haber tapabocas, ya se tiene que quitar, ¿sí? Según ya está controlado, pero la palabra de Dios no puede ser burlada, la palabra de Dios se tiene que cumplir, y dentro de lo que es lo último de los tiempos es que habrá pestilencia, mortandad, ¿qué es mortandad? ¿Sí? Que son las epidemias, ¿sí? Que es la mortandad, es muchísima gente, ¿ok? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque sí es verdad, o sea, dice que va a ser como los tiempos de Noé.
van a estar comprando, vendiendo, dándose en casamiento, todo lo que explica la palabra de Dios, ¿sí? Pero en este tiempo que vamos a tener, por eso les digo, tenemos que andar con pies de plomo, porque todo lo que se está viendo y todo lo que les di antes, que ustedes busquen en el YouTube y que son señales que ya Dios nos está dando en el cielo, en la tierra, en el mar, por todas las partes, hermanos. Dios ya están esas señales que Dios las está mandando. No va a haber gobierno que pueda dominar todo esto que está pasando. No va a haber, hermanos. Entonces, si se vuelve a la normalidad, nuestro Señor Jesucristo no tarda, porque esta profecía se tiene que cumplir, ¿sí? Ahora, si nosotros leemos Mateo 17, 26 al 37, dice esto: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán sentados moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y él respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Ok, entonces, miren. Dice que como en los días de Noé vamos a estar comprando, vendiendo. Por eso es que ahorita tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué es nuestro plan para el día. Porque nos puede agarrar el Señor, hermanos, pues distraídos. No, hermanos. Muchas señales ya nos ha dado Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Sí? Y dice, como días de Noé, así va a ser. Él dice, uno se ha tomado, uno se ha dejado. Esa es profecía para el rapto. Pero, por ejemplo, en Lucas 17, que leímos 29 al 31, dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, así mismo, no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Esa es profecía para el fin. Para el fin, porque no dice que desaparecerán. Solamente te da el consejo: si estás en la azotea ya no bajes, si estás en el campo ya no entres a la ciudad. Entonces, le digo, estas dos respuestas están intercaladas, ¿sí? Entonces, pero ahorita lo importante, porque nosotros estamos en espera del rapto. Entonces, por eso es que yo les digo, tenemos muy poquito tiempo para que tú busques el perdón, para que tú busques la reconciliación con aquella gente o aquella persona con la que no estás bien. Y si tú ofendices a tu pastor y si tú ofendices a tu hermano, tanto espiritual como carnal, tienes que regresar a buscar ese perdón, esa aceptación de tu perdón. Si tú eres un hijo o una hija que no estás bien con tus padres, o un padre o una madre que no está bien con su hijo, tienen que dejar ese orgullo y buscar el perdón, el pedirles disculpas, el que acepten tus disculpas y quites eso del corazón y sean perdonados los dos. Hermanos, muy poquito tiempo.
muy poquito tiempo. Y sí, se quitará el tapabocas, la gente creerá creerá que vamos a volver a la normalidad, pero es porque esta profecía se tiene que cumplir. El cristiano tiene que saber que habrá un día de venganza de Dios contra toda la gente que lo despreció y con toda la gente que no creyó en él, ni en Dios Padre, ni en Dios Hijo, ni en el Espíritu Santo. Mire, la palabra de Dios dice, ok, dice, en Lucas 17, 27 dice, y respondiendo dijo, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Esa es parte de, dice, donde va a estar, donde yo esté, ahí también estarán. Pero pues es en su forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo y de dar sus enseñanzas. No acuérdense que le hablaba por parábolas a su pueblo, pero se refería a él y pues todos los creyentes vamos a juntarnos donde él está, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, primero les voy a dar la definición de lo que es rapto. Dice, rapto, el significado dice ataque rápido, violento. O sea, va a ser algo muy rápido y muy violento cuando sea el rapto. ¿Sí? Y es también arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, Mateo 24, si nosotros buscamos Mateo 24, 24 al 28, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Entonces, hermanos, dice que Él va a venir como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida. Va a ser muy rápido. ¿Qué es lo que significa rapto? Dice ataque rápido, violento. Eso es lo que significa rápido. O sea, todo esto, hermanos, va a ser muy rápido. Ahora, yo, hermanos, quiero ser muy sincera con ustedes. Porque como cristianos, porque yo he visto que aún también entre los cristianos, mire, eh, hay una cosa muy importante, porque al cristiano lo están, bueno, Satanás es bien sutil para engañar, es muy, muy ágil, ¿sí? Y yo quiero que los cristianos tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Miren, al cristiano nos están distrayendo con muchas cosas, ¿sí? Yo ya les expliqué que en el día de la venganza Dios va a arder con fuego, ¿sí? Pero también estamos entendiendo que estos tiempos, lo enseñé porque tenemos como cristianos saber y tener conocimiento de que va a haber un día de venganza de Dios. Los profetas lo profetizaron, ¿sí? Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? De tu venida y del fin del siglo. Entonces, también ellos comentaron esto, ¿sí? Ok, conocían. Entonces, hermanos, yo voy a ser bien sincera y a lo mejor me voy a ver muy dura con ustedes, ¿sí? Pero mire, hermanos, a los cristianos nos están distrayendo muy feo, muy feo.
Ah, nunca en la historia se había visto, independientemente de que sea pandemia, porque pandemia ha sabido, que a la gente se le esté dando dinero, mucho dinero por los hijos. Nunca, nunca. Pero muchos hermanos están bien felices, bien contentos, ¿sí? Pero miren, Dios nos dio un estilo de vida, ¿sí? Ese estilo de vida y nos los puso como un castigo, ¿sí? Ese estilo de vida dijo, comerás con el sudor de tu frente. Discúlpenme, hermanos, si los ofendo, pero yo voy a ser sincera. Porque de todo, dice la palabra de Dios, solamente tu justicia te va a librar. Ni tu oro, ni tu plata, ni nada te va a librar de ese día. Solo tu justicia. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser sinceras, porque yo se los dije antes. El espiritual tiene que ver las cosas espiritualmente. Y el carnal que lo vea como quiera. Porque al final se le ha predicado, se le ha enseñado, no ha querido y tampoco va a entender las cosas espirituales. Pero yo, como se los dije antes, el mundo, sí, la ciencia va a aumentar, pero también el hombre está cayendo en que está haciendo su ciencia. Es, por ejemplo, se inventó el carro eléctrico, cosas eléctricas, la luz, la forma de adquirir la luz, pero todo eso a veces va a ser repercusión para el ser humano. ¿Sí? Pero ahora, hermano, yo le voy a decir una cosa. Los hermanos, la gente está recibiendo dinero, pero y el mundo nos está distrayendo como cristianos. Pero es una cosa, nuestro Señor Jesucristo, Dios le dijo al hombre, trabajarás, comerás con el sudor de tu frente. El cristiano tiene que honrar lo que Dios puso para sobresalir aquí en la tierra. Cuando la gente está contenta porque se le está dando dinero y qué padre, porque ahora resulta que ni la gente ya quiere usar a trabajar. Eso no es honrar a Dios. No es honrar a Dios. Se está violando la ley de Dios de cómo el cristiano y las personas tienen que vivir. ¿Sí, hermanos? Entonces yo quiero, hermanos, decirles esto. No piensen que es una bendición de Dios, porque no es una bendición de Dios. Dice Dios, yo voy a bendecir y prosperar lo que tú hagas. Pero nunca dijo que un gobierno vendría a sostenerte y apoyarte a tus hijos. Nunca. Entonces, por eso es que yo les dije en un principio, tenemos que andar con pies de plomo. Porque esto no es bíblico, hermanos. Y si hay una ayuda que se le tiene que dar a las personas, la palabra de Dios dice que es al 5 tipos de personas: al huérfano, a la viuda y a la viuda grande, al anciano, al pobre, no sé si ya mencioné el huérfano, pero son 5 hermanos. La ayuda puede venir a ellos como sea, pero para el cristiano no puede uno desobedecer lo que Dios puso como mandamiento para nosotros sobrevivir en esta tierra. Por eso les digo, hermanos, nos están distrayendo, hermanos. Tengan mucho cuidado, hermanos. Sí se va a volver a la normalidad un tiempecito nada más, pero para cumplirse la profecía que dice, unos estarán comprando, vendiendo en el campo, uno será tomado, uno será dejado, sí, hermanos. Claro que sí. Pero solo va a ser, no porque se quitó la pandemia, solo va a ser, hermanos, porque si viene el rapto, esa profecía se tiene que cumplir. Así que, hermanos, honremos a Dios con nuestra vida, con nuestras actitudes.
se los vuelvo a repetir, esto no es una bendición de Dios, porque Dios no dijo que ahí va a ser así la bendición, que un gobierno te sostenga. Nos están distrayendo mucho, hermanos. Mucho cristiano ha caído en el fuego y está feliz, está emocionado, pero no es bendición de Dios. Yo lo único que les pido, hermanos, es que tengamos mucho cuidado. Si los ofendo, discúlpenme, pero como se los dije, el atalaya mira el peligro y tiene que avisar y tiene que decir aguas, aguas. Se está escuchando y están imponiendo que quieren el cuidado de nuestros hijos, la custodia de los hijos. Quieren que tengan el control, ¿sí? Que los eduque, que pertenezcan a ellos. Si llegan a su casa y dicen, vengo por tu hijo, y ustedes si no son míos, no, no. Te los estoy manteniendo. No puedo hablar mucho de sus hermanos, pero tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo que el que es sabio entiende con pocas palabras. No se dejen distraer, hermanos, con lo que nos propongan. No, hermanos. Yo creo que como hermanos cada quien tiene su lucha, cada quien tiene sus problemas, pero no debemos de dejar de descuidar lo espiritual, hermanos. No. El mundo, hermanos, empieza a querer llevar una vida normal. El peligro en que estamos es que ya no tenemos mucho tiempo, porque el cielo, las nubes del cielo, la tierra y debajo de la tierra, los volcanes, el mar y debajo del mar y sus volcanes nos están dando muchas señales. Lo único que les puedo decir es pongámonos a cuentas primero con Dios, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Segundo, con tu prójimo, ya sea tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu hija, tu hijo, tu yerno, tu nuera, tu familia, tus vecinos, lo que sea. Hermanos, el fin viene, el rapto viene. Vivamos íntegramente como Dios nos manda. Y si necesitas salir a trabajar, salte a trabajar, sal a hacer lo tuyo como cristiano y honra a Dios con tu vida y honra a Dios con tu ejemplo y no porque ya te están distrayendo con otras cosas, te salgas de esta espera en nuestro Señor Jesucristo. Sí, se volverá a la normalidad, pero así como se están viendo las cosas en el mundo, hermanos, solo va a ser para que esta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, de que se estaría haciendo cosas el ser humano y unos serán tomados y otros. Por eso, hermanos, si se vuelve a la normalidad va a ser por un poquito de tiempo. Porque plagas van a venir más. Hermanos, yo los amo, yo los quiero y yo sé que a lo mejor he sido dura, pero es mi responsabilidad, hermanos, ser sincera con ustedes. Como atalaya, hermanos, si yo no les hablo y yo no les digo en qué peligro se está, entonces dice que la sangre de ustedes va a ser sobre mí y sobre todos aquellos pastores o ministros o maestros
que sabían que tenían que avisar y que no quisieron hablar. Yo creo que todo pastor y toda persona que tenga un puesto en una iglesia tiene la obligación de corregir y de hablarles y de enseñarles la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, si no lo hacen, la sangre de ellos va a ser sobre ellos mismos, sobre nosotros. Pero si se habla y se corrige, habremos librado nuestra vida, nuestra alma. Hermanos, aquí termina la clase, que Dios me los bendiga y pues nada, mantengámonos en oración, mantengámonos pidiéndole a Dios que nos libren de las cosas que vendrán a este mundo, hermanos, porque se empieza a hablar ya de falta de agua, escasez de agua, sequías, alimentación. Ya los ganados ya tampoco no tienen mucho para alimentarse. Les está faltando agua a ellos también, el alimento. Entonces, hermanos, pues solo orar, pedirle a Dios misericordia, que Dios los guarde, hermanos, que Dios los bendiga. Yo espero que esta enseñanza, hermanos, nos haya servido y sobre todo dar testimonio con nuestras propias vidas, hermano. No permitan que nadie, hermano, los distraiga. No lo permite, hermanos. Y no acepte cosas que piense que es bendición de Dios. Cuídense mucho, hermanos, y que Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.